todos los que ya se conectaron y gracias porque de alguna manera ustedes están siguiendo la palabra de Dios a través de estos devocionales y sé que nuestro Señor se está haciendo presente a sus vidas a través de su bendita palabra, a través de su Espíritu Santo al cual hemos invocado y en este momento está siendo derramado a nuestras vidas, está llenando nuestros vasos espirituales, está rebosando ya nuestras copas y en ese sentido nosotros venimos al conocimiento de la verdad. Dice la palabra de Dios y conocerás la verdad y esta te hará libre, ¿verdad? En ese sentido, gloria al Señor porque estamos siendo cada día más libres de todo lo que nos impedía tener una relación correcta con Dios. Recordemos que nosotros no buscamos una religión, nosotros verdaderamente buscamos consolidar nuestra relación personal con Dios a través de su amor, a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y nosotros en reciprocidad a través de la oración, a través de la intimidad en la comunión. Recuerden que la oración es comunión y en ese sentido es como nosotros nos acercamos al trono de la gracia de Dios, ¿verdad? En este momento reconocemos verdaderamente que estamos ya en el trono de la gracia, en ese lugar santísimo en donde hemos de hallar el pronto y oportuno socorro para nuestras vidas y donde podemos escuchar la voz de Dios, donde podemos tener esa comunión íntima con Él. Así es que hoy vamos a hablar acerca de un tema muy agradable, muy lleno de verdad, de bendición, y he puesto el título de este tema, el tiempo o tiempo con Jesús. Tiempo con Jesús. Y vamos a entrar en materia, hermanos. Quiero decirles que yo tuve la gran bendición a través de la misericordia de Dios de encontrarme con nuestro Señor Jesucristo por primera vez en el 2004, hace prácticamente ya 16 años. Precisamente el día 16 de septiembre del 2004, Dios miró con misericordia mi vida, me alcanzó, salió a mi encuentro y por su amor, por su misericordia, por su gracia, me hizo volverme a Él, ¿verdad? Voltear mi mirada a Él y fue cuando yo recibí a Cristo. Y estoy verdaderamente agradecido con aquellos hermanos que desde el principio me enseñaron la importancia de lo que denominaban en aquel tiempo, ¿verdad? En aquellos años, el tiempo tranquilo. Y fue una enseñanza muy bendecida para mi vida porque me enseñaron a tener tiempos tranquilos con Dios. Esa antigua expresión que yo reconocí en aquel tiempo cuando me decían el tiempo tranquilo, hay que pasar un tiempo tranquilo con Dios. Significa, hermanos, apartar tiempo para leer la Biblia y para orar. Ya después fui enseñado en la condición del ayuno y después del vocablo de el tiempo tranquilo me enseñaron el vocablo de la boa, que nosotros debíamos vivir bajo la boa. Y a mí de repente me sacaron de onda, ¿no? Como que la boa. Y, y la expresión la boa es Biblia, oración y ayuno. Es un acróstico de la palabra boa que nos lleva a entender que nosotros necesitamos apartar un tiempo especial para tener lectura bíblica, oración y en el momento en que Dios nos llame al ayuno, ofrecerlo con esa actitud correcta, ¿verdad? Pero quiero decirles que el tiempo tranquilo probablemente tiene su origen en las palabras propias de nuestro Señor Jesucristo, recogidas en el pasaje del Nuevo Testamento de Marcos 6:31, donde dice el Señor, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo, a pasar un tiempo tranquilo conmigo. Y déjenme decirles que a partir de esos tiempos, yo he empezado mi día de una manera prácticamente cada mañana, desde hace casi ya 16 años, intento pasar tiempo con nuestro Señor Jesucristo yo solo, en un lugar tranquilo. A veces ese tiempo es muy breve y otras veces Dios me permite tener un tiempo largo de intimidad con Él, que son la mayoría de las veces. Y así como de la misma manera que no me gusta comenzar el día sin desayunar, ¿verdad? No puedo imaginarme
actualmente comenzar el día sin el alimento espiritual, sin buscar la presencia de Dios, sin tener ese encuentro que Dios desea tener conmigo desde tempranito, ¿verdad? Y yo busco la presencia de Dios. Casi siempre empiezo por leer la Biblia a través de los pasajes bíblicos que tenemos ahora actualmente con la lectura bíblica, que gloria sea para nuestro Señor. El día de mañana concluimos por tercera ocasión como iglesia leyendo la Biblia por lo menos una vez al año completa. A partir de pasado mañana vamos a iniciar la cuarta vuelta, la cuarta vez que vamos a leer la Biblia como iglesia, como aljaba de Dios, y lo vamos a hacer por cuarta ocasión. Esto nos ha traído a una enseñanza, quienes hemos seguido este método de lectura por un año, y ha sido de mucha bendición, hermanos. Yo les invito a que se adhieran a este plan de lectura bíblica por un año, y se van a dar cuenta que dentro de un año precisamente vamos a tener la bendición de haber concluido por lo menos una vez, a lo mejor para muchos una vez en su vida, leer la Biblia completa de tapa a tapa. Entonces, yo casi siempre empiezo por leer la Biblia, pues honestamente yo creo que es más importante, y espero que tú también así lo consideres, que Jesús nos hable. Yo creo que es más importante que Dios hable a mi vida a que yo esté hablando a Él. Entonces, mis pensamientos para cada día son ahora la base de las notas, ¿verdad?, que envío en la palabra de Dios, en los devocionales de las mañanas, para quienes tienen la dicha de que los despierte yo posiblemente a las 5 en punto de la mañana. Ustedes se dan cuenta de todo lo que envío como devocional y como la lectura bíblica, y ahora con las cápsulas del Nuevo Testamento. Estamos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que ahora inicia mi día. Y es una bendición empezar el día teniendo en cuenta primeramente a Dios. Él es el que me guía. Él es ahora el que me dicta la manera en que yo debo de caminar. Y la verdad es que es una bendición el tener la guianza divina, porque ya no camino por mí mismo como lo solía hacer antes de Cristo. Y eso es lo que les quiero enseñar el día de hoy. A aquellas personas que todavía no se acostumbran a permitir que Dios sea el que guíe sus pasos, yo les invito a que verdaderamente a partir de hoy busquen esa presencia de Dios temprano, pídanle a Dios que sea Él el que les guíe en su caminar del día, y van a ver que Dios prepara una senda para el día perfecta, de bendición, de amor, con su presencia manifestándose a nuestras vidas. Y es una bendición todo eso. Entonces, vamos a leer del Salmo número 25, los versículos del 1 al 7, y es aquí donde la palabra de Dios nos enseña cómo ver el tiempo para mirar a Dios. Y tú y yo nos vamos a enseñar a tener un tiempo específico, a apartarlo. Seguramente para muchos de ustedes va a tener que ser un proceso en donde se van a tener que acostumbrar. Posiblemente van a tener que sacrificar un tiempo de sueño y despertarse a lo mejor un poco más temprano de lo habitual, pero buscar ese tiempo para mirar a Dios es lo más maravilloso que puedan pasar en lo largo del día. En el transcurrir del día va a ser el mejor tiempo que puedan ustedes vivir. Y a partir de ahí, empezar el día a día, la condición de lo que Dios dicte para su vida en bendición. Entonces vamos a leer en el Salmo número 25, voy a compartir la pantalla. Podamos nosotros ver en el Salmo número 25 el tiempo con Jesús, ese tiempo para mirar a Dios. Dice el Salmo número 25, versículo 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Es una bendición que tenemos, hermanos, porque ciertamente ninguno de los que estamos oyendo este devocional, que esperamos en Dios, que verdaderamente hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él, seremos confundidos, porque Dios es nuestra luz. Él es el que nos abre el panorama, ¿verdad? Dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Esos que se rebelan sí serán avergonzados.
ustedes y yo no seremos ni siquiera confundidos. Versículo 4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Esa es la bendición de la palabra de Dios que el Señor trae a nuestras vidas en esta noche, hermanos, a través de este salmo. Y entonces, aquí nos muestra cómo debemos de buscar un tiempo para mirar a Dios. Quiero preguntarte si te has sentido alguna vez intimidado por las circunstancias del día a día, o alguna vez te ha embargado el temor de fracasar y acabar decepcionado o incluso avergonzado. Seguramente sí. David, el salmista, el rey David, claramente tenía esos miedos y nos da un ejemplo de cómo empezar un tiempo tranquilo. Empieza diciendo, a ti, Señor, elevo mi alma. Cuando nosotros somos capaces, en humildad, de reconocer que tenemos que elevar nuestra alma a Dios, buscando su rostro, buscando su presencia, es ahí en donde justamente tenemos la bendición de encontrarnos cara a cara con Dios y de tener ese tiempo tranquilo con Él. Está determinado, hermanos, este hombre, el rey David, está determinado a confiar en Dios a pesar de todos los retos que le esperan en el día. Tú y yo tenemos que aprender a hacer lo mismo, poner verdaderamente nuestra confianza en Dios a pesar de los retos que a los que nos tengamos que enfrentar a lo largo del día. Y él prosigue diciendo en el versículo 2 que leímos, mi Dios, en ti confío. Cuando nosotros levantamos ese tipo de oraciones y le decimos, Señor, yo confío en ti, y luego le dice, no permitas que yo sea humillado, que sea avergonzado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Es una condición en donde nosotros humildemente reconocemos que es a través de la confianza que depositamos en Dios que Él nos levanta, que Él adereza mesa aún en medio de nuestros enemigos, de nuestros angustiadores, y que rebosa nuestras copas, nos da de ese vino nuevo día a día a través de su Espíritu Santo. Y somos llenos espiritualmente cuando nosotros buscamos la presencia de Dios en ese tiempo tranquilo. Y en efecto, lo que el rey David está diciendo, estoy mirándote, Dios mío. Eso es lo que debemos aprender a hacer en ese tiempo tranquilo. Tener una oración contemplativa representa el estar mirando la grandiosidad de Dios, el esplendor de Dios a través de nuestra comunión íntima, porque Él se deja ver, mis hermanos. Cuando nosotros nos postramos delante de su presencia, Él se deja ver, Él se deja sentir. Él permite que tengamos la experiencia de verdaderamente estar en ese lugar santísimo, en donde el Shekinah de su presencia se muestra a cabalidad. Obviamente, como podemos leer en ese salmo, el rey David estaba bajo un ataque. Recuerden que David constantemente estuvo peleando con muchas tribus que estaban alrededor del reino de David. Pero él confiaba en que Dios nunca le abandonaría, porque él estaba arrojado a los brazos de la humillación delante de Dios. Tú y yo seguramente estamos en muchas ocasiones bajo un ataque de las circunstancias que estamos pasando a lo largo del día. Pero hay que aprender a abandonarnos, hermanos, en esos brazos de la humillación delante de Dios. La esperanza de David estaba en Dios. A todas horas, dice el versículo 5. A todas horas él estaba humillado delante de la presencia de Dios y esperaba ansiosamente la respuesta de Dios. Esa es una enseñanza que debemos tener y tomarnos un tiempo cada día para mirar a Dios, para preparar lo que suceda en el transcurrir del día. Pedirle a Dios misericordia, perdón, ayuda, guía y liberación,
para que de esa manera nuestro día sea plenamente bendecido, hermanos. Debemos orar a Dios para recibir la guianza divina en todo aquello que emprendamos en el día. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando empiecen a hacer verdaderamente eso, Dios muestra su misericordia porque Él es la luz a nuestros pasos y es la lumbrera para nuestro camino. Él nos da la guianza, nos dice por dónde debemos ir. Él abre las puertas de bendición, pero también cierra las puertas que podrían traernos a una condición de maldición. Entonces nosotros debemos buscar en esa oración que Dios nos encamine a su verdad y que nos enseñe, así como lo dice el salmista, que se acuerde de nosotros por su gran amor y su gran bondad. ¿Se dan cuenta cómo el rey David se viera así como muy convenenciero, verdad? Olvida mis pecados de lo que hice cuando era joven, cuando a lo mejor ni te conocía, pero no te olvides de mí. Saben, en el amor de Dios, en su misericordia, Él nos ha dicho que Él ya olvidó todos nuestros pecados, no solo de nuestra juventud, sino de todos aquellos pecados que podamos cometer. Y también nos promete que Él siempre se acordará de nosotros, que Él nunca nos abandonará, nunca nos dejará. Dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Entonces, es el momento en que a través del Evangelio según Marcos, en el capítulo 6, del versículo 30 al 56, nos enseña a tener tiempo a solas con Jesús. Allí nos enseña. Y vamos a leerlo para que lo constatemos. Les invito a que busquen en su palabra justamente eso. En el Evangelio según Marcos, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 30. Déjenme compartir la pantalla. Y vamos a leer así desde el versículo 30, hermanos, hasta el versículo 56. Y dice la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Hoy el Señor te llama a juntarte con Él. Ellos lo hicieron físicamente, hermanos. Pero el día de hoy tú y yo tenemos la gran oportunidad de hacerlo a través del Espíritu Santo de Dios y con nuestro espíritu. Amén. Dice, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué nos quiere enseñar con esto la palabra de Dios en este punto preciso? A tener comunión con Dios. Cuando tú y yo somos capaces de empezar a contarle como si tuviésemos a un amigo directamente, y no un amigo imaginario como los niños, sino un amigo de verdad, a Dios mismo siendo nuestro verdadero amigo, porque así nos considera Jesucristo también. Eso es otro punto que nos da identidad delante de Él, que ahora nosotros somos amigos de Dios. Jesucristo se ha convertido en nuestro amigo. Entonces le podemos contar todo lo que hemos hecho. Él sabe perfectamente lo que tú y yo hacemos, ¿verdad? No le podemos ocultar nada. Pero cuando empezamos a tener ese diálogo, esa plática, ¿verdad? Dios nos muestra lo que tiene que continuar. Vamos a seguir con el versículo 31 y dice aquí, Jesucristo les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Justamente este es el tiempo de tranquilidad que el Señor quiere que tú y yo tengamos. En un lugar apartado, en un lugar quieto, en un lugar en donde podamos verdaderamente tener un descanso en su presencia. Dice la palabra de Dios, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Los afanes de esta vida te pueden llevar a esa condición. Versículo 32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Así estábamos tú y yo antes de venir a los pies de Cristo. Pero Dios tuvo compasión de ti y de mí. Nos vio, ¿verdad?, en una condición en donde Él nos asemeja como a ovejas que no tenían pastor. Pero Él comenzó a enseñarnos muchas cosas, así como a sus discípulos. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos
para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Eso es lo que verdaderamente quiere, Señor? Casi le dijeron, ¿verdad? Entonces él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y véanlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Propiamente 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Aquí nos muestra otra faceta del carácter de Dios. Él es un Dios ordenado, ¿verdad? Los hizo que se recostaran a todos por grupos. Dice, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Hoy es el día en que tú y yo estamos comiendo la bendita palabra de Dios, el maná que viene del cielo. Y déjame decirte que el Señor nos va a dejar más que satisfechos para el día de hoy. Dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Aquí nos enseña en nuestro Señor Jesucristo que él también tenía sus tiempos de tranquilidad, sus tiempos a solas con nuestro Dios Todopoderoso, con el Padre Celestial. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Se dan cuenta cómo él se apartaba, se aislaba? Tú y yo tenemos que aprender a hacer lo mismo, hermanos, para buscar la presencia de Dios, para buscar el rostro de nuestro Señor. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. El Señor te está diciendo esta noche, ten ánimo, porque Él es el que sale a tu encuentro. No temas. Cuando el Señor se hace presente en tu vida, el temor no tiene nada que hacer propiamente en tu vida. Dice el versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Cuando el Señor Jesús se sube a tu barca, a tu condición, a tu vida misma, déjame decirte que el Señor marca una condición completa de calma, de paz y de tranquilidad en tu vida. Él es el dueño de todo esto y Él tiene el poder de, bajo cualquier situación, traerte a paz, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a la calma que solamente Él puede traernos, aun cuando haya vientos, aun cuando haya mareas, aun cuando haya tormentas, hermanos. Dice el versículo 52, porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos de sus corazones. ¿Ah? Dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorrieron toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. La gloria sea para nuestro Señor, hermanos, porque aquí vamos a aprender mucho acerca de lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos ese tiempo a solas con Jesús. Como vemos en este pasaje bíblico, Jesús enseñó a sus discípulos que el tiempo a solas con Él es prioritario. Hoy el Señor te está diciendo lo mismo. El tiempo que tú puedas tener a solas con nuestro Señor Jesucristo, en esa comunión, en esa intimidad,
es lo prioritario para tu vida. Vimos cómo les dice en el versículo 31, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo. Y efectivamente, en el versículo 32 dice que se fueron solos a un lugar tranquilo con él, a un lugar solitario. La versión que leemos es que dice al desierto, a un desierto, ¿verdad? Es un lugar solitario. Entonces, déjenme decirles que la vida de Jesús conlleva mucha acción, por lo que tenía que ser difícil para él escaparse y descansar un poco. De hecho, dice que había tiempos en los que no podía ni siquiera comer. Dios lo estaba usando de maneras sorprendentes en ese momento a nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, leímos cómo alimentó a los 5,000 y después caminó sobre las aguas. Cosas sorprendentes, hermano, sobrenaturales, que solamente con el poder de Dios se pueden lograr. Él veía la enorme necesidad de toda aquella gente y tuvo compasión de ellos. Dios ha tenido compasión de nosotros en muchos momentos de nuestra vida, porque éramos como ovejas sin pastor. La gente acudía a Él corriendo literalmente, pues lo necesitaban desesperadamente. Hoy es el día en que tú y yo hemos visto cómo la gente empieza a correr desesperadamente a tu lado, porque tú reflejas el amor de Dios, porque tú verdaderamente, cuando estás haciendo las cosas que Dios te llama a hacer y empiezas a predicar su palabra a través de tu testimonio, posiblemente ni siquiera con palabras, sino con tus acciones, la gente empieza a venir a buscarte y te dice, oye, por favor, ayúdame. Necesito que oren por mí. Necesito que oren por mí, por mis familiares, por mi familiar, por una condición particular. Y la gloria sea para el Señor, porque entonces nosotros podemos tener esa gran bendición de poder levantar nuestro clamor delante de la presencia de Dios y orar por ellos, porque es necesario. Y a pesar de esto, quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo consideró necesario despedirlos, que se fueran, pues necesitaba algo de soledad. Muchas ocasiones tú y yo tendremos que llegar al punto de que les tengamos que decir, dame chance, yo necesito también tener un tiempo de intimidad con Dios para mi vida. Nosotros, en diferencia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser repostados día a día, ¿verdad? Con el maná fresco, con la presencia del Espíritu Santo llenando nuestras vidas nuevamente. Entonces, tú y yo tenemos que buscar ese tiempo a solas con Dios. Muchas ocasiones, si tienes esposo o esposa, tienes a tus hijos, tendrás la necesidad de llegar al momento de establecer prioridades. Porque déjame decirte que cuando tú estableces la prioridad correcta de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Dios acomoda las cosas de una manera sobrenatural, hermanos. Entonces, aprenderemos a subir hasta la montaña para orar, ¿verdad? A subir hasta ese lugar santísimo para orar delante de nuestro Señor, para tener esa intimidad con Él. Y entonces estaremos dando prioridad a nuestro tiempo de estar a solas con Dios. Por lo tanto, la oración y la acción van de la mano. Tú y yo tenemos que hacer lo que se llama oración, orar y accionar, ¿verdad? Buscar la presencia de Dios y después de eso poner en práctica lo que Dios hable a nuestras vidas en esa comunión. Hoy, en este momento, ustedes y yo estamos teniendo esa comunión en este preciso instante con Dios. Y tenemos que aprender no solamente a orar por lo que estamos aprendiendo, por lo que estamos siendo enseñados, sino a partir de este momento, ¿verdad? Una vez que fuimos enseñados, poner en acción lo que Dios nos trajo de enseñanza. O sea que a partir de hoy, hermanos, yo espero que ustedes, su prioridad sea el tiempo a solas con Dios, antes que cualquier otra cosa. Y van a ver cómo su día se acomoda de una manera increíble. Dios pone las cosas en una perfecta acción y condición. La oración y la acción, entonces, como dije, van de la mano. Y la actividad brota de la relación con Dios. Por ejemplo, la actividad de nuestro Señor Jesús brotó después de tener su intimidad con Dios, con el Padre. Y Jesús tuvo compasión de esas personas. Cuando tú y yo venimos delante de la presencia de Dios,
Dios nos va a enseñar a tener compasión, misericordia por las personas que nos rodean. Nos va a enseñar a poder perdonar, a poder ponernos en orden con la gente que de alguna o de otra manera pudimos haber estado en conflicto. Eso es accionar. Eso es propiamente que la acción brote de nuestra relación con Dios. La palabra usada es la más fuerte de la lengua griega para compadecerse, ¿verdad? Esa compasión nos tiene que llevar a que se nos parta el corazón por poder tener una relación correcta con la gente que tenemos a nuestro alrededor, con nuestro prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Es el vecino, efectivamente. Es la gente que de alguna manera te encuentras cuando vas caminando, pero primariamente es la gente que está a tu alrededor en el primer círculo de acción de tu familia, de tus amistades, de tus seres queridos, de aquellas personas que laboran contigo en tu centro de trabajo, de tus compañeros de clase, de la gente que llega al punto de estar cerca de ti. ¿Ok? Entonces, Jesús animaba constantemente a sus discípulos. Hoy también te está animando y les hacía desarrollarse en lo que Dios ha establecido para nosotros como un ministerio, como un trabajo a ejercer en este mundo, para lo cual Dios te diseñó. Entonces, Él no solamente se limitó a alimentar a los 5,000 milagrosamente, Él solo, sino que les dijo, denles ustedes mismos de comer. Hoy el Señor te está llevando a que tú lleves esta palabra. Esto es la bendición de Dios que ahora tú y yo tenemos que aprender a llevarle a la gente. Porque están hambrientos, hermanos. Porque están como ovejas que no tienen pastor, que no saben ni para dónde ir, ni qué hacer de su vida, y que eso los trae a confusión. Tú y yo tenemos que muchas ocasiones sentirnos sobrecogidos por el ministerio que Dios nos ha dado, ese trabajo que ahorita te está poniendo en las manos. Llevarle la palabra de Dios a aquellas personas que están a tu alrededor. Podrás decirme, pastor, pero yo ni siquiera sé mucho de la palabra de Dios. Con el hecho de que tú te comportes como un verdadero hijo de Dios, como lo que Dios te está enseñando en este momento, te vas a dar cuenta que no necesitas ni siquiera hablar. Cuando la gente se dé cuenta de que tú empiezas a tener cambios fehacientes, cambios reales, que de repente te digan, oye, te noto diferente, ya no actúas como antes. Y tú le puedes decir, la gloria sea para Dios, porque el Señor me está cambiando. De inmediato van a voltear y te van a decir, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué ahora no hablas de la manera en que hablabas? ¿Por qué ahora no te comportas de la manera en que te comportabas? ¿Por qué ahora perdonas? ¿Por qué ahora me hablas de una manera en amor, en misericordia? Y van a querer de lo que tú tienes. Y tú y yo tenemos que hacer como los discípulos, repartir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios está poniendo en nuestras manos. Esto es bendición de Dios, hermanos. La palabra de Dios es dinamita, que tiene un poder tan increíble para transformar las vidas. Tú y yo estamos siendo transformados para la gloria de Dios. Amén. Entonces, con frecuencia podemos sentir que tenemos muy poco que ofrecer a la gente a quien estamos llamados a servir. Pero este pasaje que acabamos de leer, hermanos, debe darnos muchísimo consuelo. Jesús puede hacer muchísimo con muy poco. Ustedes se pueden imaginar lo que es 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 varones, no contando a mujeres y niños. Cuando tú te ofreces y cuando tú le ofreces a Jesús lo poco, lo mínimo que tú puedes considerar que tienes, Él puede multiplicarlo de una manera increíble y puede satisfacer las necesidades de todo el mundo, de la gente que te rodea, de tu esposo, de tus hijos, de la gente que está a tu lado. Puede satisfacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a hacer tu trabajo en el Señor, el Espíritu Santo te lleva a hacer cosas que en este momento a lo mejor ni te imaginas. Jesús era muy eficiente, ha sido muy eficiente y será muy eficiente por la eternidad, pero también fue muy organizado y muy práctico.
Recuerdan que les hice énfasis ahí de que Él era un Dios de orden. Les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Entonces Él era una persona muy organizada y práctica. Rápido. Organizaba las cosas y de volada salen. Vamos. Después de que los discípulos hubieron alimentado a los 5,000, Jesús los envió de nuevo solos y los hizo subir a la barca e ir por delante de Él, mientras Él subía a la montaña a tener ese tiempo con el Padre, ¿verdad? Y a veces, hermanos, incluso aunque estemos haciendo lo que Jesús nos dice que hagamos, resulta para muchos de nosotros muy difícil y extenuante. Hay momentos en los que honestamente yo me siento agitado. Muchas veces también me siento lleno de miedo por lo que pueda suceder. Pero Dios trae la confianza, trae la paz a mi corazón cuando entro en ese tiempo de intimidad. Seguramente también tú has pasado por lo mismo. Pero Dios tiene que traer esa paz y esa confianza cuando tú entres en intimidad, en ese tiempo a solas con Él, en ese tiempo de tranquilidad. Entonces, así como los discípulos, ¿verdad? Que hacían grandes esfuerzos para remar, después tenían el viento en contra, ¿verdad? Era lo que Dios les había mandado hacer. Jesucristo les había dicho, vayan. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo se une a ellos, caminando sobre las aguas, y ellos se espantan y dicen, ¿es un fantasma o qué onda? Y dice, calma, yo soy. Ese nombre yo soy es el propio del Dios Todopoderoso, de Yahweh. El nombre del autosuficiente, del que no necesita nada y no necesita a nadie para existir y para ser. El gran yo soy. Amén. Y les dice, no tengan miedo. Cuando tú tienes esos tiempos a solas con Dios, y cuando tú tienes temor, y cuando de repente las cosas dices, caray, no me está saliendo nada bien, no te basta más que oír la voz de Dios en intimidad, y Él te va a decir, calma, yo soy, no tengas miedo. Y tú vas a darte cuenta de cómo Dios te trae a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en el momento en que Jesús subió a la barca con ellos, se calmó el viento. Y aquí vemos una imagen de la diferencia que supone tener a Jesús en nuestra vida o no tenerlo. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que cuando tú no tienes a Cristo en tu vida, no lo buscas en el día a día, no permites que Él sea tu guianza divina, pues vas a tener tempestad. Va a ser un viento contrario, vas a ir remando contra corriente. Pero cuando Jesús viene a tu vida, pues la diferencia es grandísima, porque Él trae paz, sosiego, tiene autoridad sobre cualquier situación o circunstancia por la que puedas pasar y Él puede decir, calma, tranquilo, yo soy, no tengas miedo. La vida es un constante ir y venir, ¿verdad? Esforzándonos por ir cuesta arriba. Y si no somos conscientes de la presencia de Jesucristo con nosotros, pues tristemente esa cuesta arriba va a ser muy empinada. Cuando Cristo viene, dice que Él allana nuestros caminos, quita todo estorbo, ¿verdad? Hace llanito nuestro camino, lo hace plano, a nivel. Cuando Jesucristo no está en nuestras vidas, hermano, nuestra subida, nuestra cuesta es tan empinada que cansa, que agobia. Y por eso muchas ocasiones tú y yo sentimos un agobio en esta vida. Solo aquellos que reconocen a Jesús, solo aquellos que reconocemos a Dios, y te incluyo a ti porque tú ya lo estás conociendo, podemos disfrutar de esa bendita relación con Él. Aquellos que lo reconocieron, corrieron hacia Él. Y dice la palabra de Dios que todos los que le tocaban quedaban sanos. Hoy en el nombre de Jesús te invito a que corras hacia Él en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo tranquilo, en ese tiempo de estar a solas con Jesús. Corre a Él y vas a estar en el trono de la gracia. Vas a llegar al lugar santísimo, a donde tú puedes tocar el borde del manto de nuestro Señor. Y dice que aquellos que tocaban por lo menos el borde del manto de Cristo quedaban sanos. Hoy te quiero decir que el Señor no solamente va a dejar que toques el borde de su manto, te va a dejar
que tengas intimidad con Él, que sientas su presencia, que verdaderamente tú puedas, con esa fe espiritual, con esos ojos espirituales, con esa visión espiritual que ahora Dios está abriendo en tu vida, toques no solamente su mano, su manto, sino que toques verdaderamente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Démosle gracias a Dios porque en las tormentas de la vida Él nos dice: calma, yo soy, no tengas miedo. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si en este momento levantamos una alabanza de adoración, reconociendo que Él es Dios, que Él es el que nos trae a la bendición? Porque dice la palabra de Dios ahí en Juan 15, versículos 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y por eso yo les recalqué hace rato, ahora el Señor nos ha llamado amigos. El versículo 14 claramente dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Quién verdaderamente levante en este momento su mano y le dice: Señor, yo quiero hacer lo que tú me mandes, quiero considerarme como tú me consideras, tu amigo? La gloria sea para nuestro Señor. Vamos a levantar nuestra alabanza. Únanse conmigo a esta alabanza. Verdaderamente permitan que el Espíritu Santo de Dios en este momento tome este tiempo y que nos vayamos, que nos dejemos llegar al trono de la gracia, que nos dejemos llegar realmente a tocar al Rey y tengamos la bendición que nos diga: tranquilos, yo soy, no tengan miedo. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero no teman, yo ya he vencido al mundo, es lo que dice nuestro Señor. Vamos a levantar nuestra voz, hermanos. Tomemos esta alabanza porque Él es nuestro fiel amigo, como una oración de bendición. Amén. Levanta tus manos al cielo, póstrate, adora al Rey, bendice su nombre, reconoce que Él se ha convertido ahora en tu fiel amigo. Deja que el Espíritu Santo... Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti. Jesús, mi fiel amigo. Gracias. Mi dulce caminar. Quédate conmigo. No quiero volver atrás. Gracias. No quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo